Bien, perfecto, ¿eh? Bueno, les digo, todo lo que nos rodea, buenos días a todos, todo lo que nos rodea es producto del poder, de la coerción, de la coacción, de la forma como tú, como sociedad, dispones de instrumentos que doblegan la voluntad, la ponen en pausa y orientan las capacidades productivas del ser humano a metas, a planes, a objetivos concretos. Lo que nos rodea está hecho con trabajo monótono. La inmensa mayoría de las cosas que nos rodean están hechos con trabajo rutinario y hay que aceptarlo y hay que reconocerlo. De otra manera somos seres enajenados que no comprende la realidad y sobre todo la naturaleza humana, que es un ingrediente muy importante. Hay que entender que los palacios, las ciudades, los sistemas para controlar, canalizar el agua, para mediatizar y reducir las fuerzas de la naturaleza, que es la sociedad humana misma, están hechas de trabajo rutinario. Nos han engañado, nos han mentido, nos dicen continuamente, preconizando elementos superfluos. Sé feliz, sonríe. Espera, hay un lugar para la felicidad y hay un lugar para el trabajo y hay un lugar para las metas y hay un lugar para mí. Pero no hay que apostar por el egoísmo, la vanidad. La sociedad es primero. Eso no quiere decir que no seas feliz. Eso no quiere decir que no le sonríes a la vida. Pero es importante el sacrificio. Y es importante el trabajo. Y es importante también la mecánica diaria, la monotonía con la que se hacen las cosas más duraderas. Ojo, ¿no? Se hacen las cosas más duraderas. Ahí están las pirámides, ahí están las calzadas, ahí están las carreteras romanas. Es trabajo rutinario. Lo que pasa es, no sé a quién se le urdió en su cabeza, ¿no? Que tiene que ver con la existencia de una clase ociosa que canta loas al placer, a la diversión, a la felicidad. A, ellos, pues, estarán autorizados, ¿no? La cuestión está en que hay que quitarnos el velo y reconocer cómo se compone la realidad, el trabajo y los días. El trabajo y los días, que es un título maravilloso, ¿sí? De un filósofo griego de la antigüedad. Bien, ¿por qué les digo todo esto? Bueno, porque necesitamos además comprender cómo el trabajo rutinario, cómo el trabajo sistemático, cómo el trabajo, la jornada, tiene grandes efectos formativos, de una trascendencia radical para la formación de los niños, de su mente. Entonces, el trabajo sistemático, el trabajo planeado, da frutos y muy duraderos. La educación no ha estado exenta, ¿no?, de permearse de ese discurso frívolo, hablando del juego, la espontaneidad, de lo divertido que debe ser tu clase. Bueno, inclúyase, téngase en cuenta, pero no vas a destruir la escuela basado en ese concepto. El juego tiene que ser un juego que rinda frutos intelectuales en el contexto, en el marco de un plan educativo de desarrollo intelectual. Ojo, porque mi mamá, la doctora Amelia Cepeda Sataray, ha estudiado el juego en el contexto educativo. Tiene su tesis basada en la lectura de cuentos, en el desarrollo de la lengua escrita en los niños de preescolar. Y entonces el juego juega un papel, valga la redundancia. Tiene un papel muy importante, pero en uno de sus apartados dice claramente que no es el juego considerado en sí mismo.
No, es el juego y determinados eh, rasgos del juego puestos en función de un plan. Ojo con eso, ¿no? Otro de los engaños en los que hemos caído, vale la pena mencionarlo así como un paréntesis, es el de la simplificación. La simplificación del conocimiento. Y entonces nosotros vemos, bajo el paradigma de la simplificación, para enseñar mejor, que los libros de texto se van reduciendo de tamaño y en los próximos años pues nos van a dar las pastas de los libros, porque el conocimiento se hace más breve, más sucinto, más sintetizado, de tal manera que llega un destilado que no es nada, porque así se enseña mejor. No, discúlpame, está equivocado, está mal entendido el principio de la simplificación. El conocimiento se puede simplificar, se puede hacer más sencillo, sí, puesto en función de un plan de desarrollo, sí, las unidades organizadoras del conocimiento. Claro que todo conocimiento está jerarquizado, implica una estructura jerarquizada de conceptos, si no, no fuera conocimiento. Ojo, ¿no? Esa estructura jerarquizada de conceptos que forman los conocimientos humanos está hecha a imagen y semejanza del trabajo sistemático cotidiano, la jornada diaria de los científicos. Es un trabajo muy complejo. Claro que en la jerarquización hay conceptos más generales que nos parecen llamados a ser los conceptos centrales de una determinada rama del conocimiento. Tomarlos, entresacarlos, destacarlos, enseñárselo a los niños, no es simplificar el conocimiento. No, de ninguna manera. Entonces el conocimiento no hay que malentender. El concepto de la simplificación cuando tú tratas de enseñar cosas complejas. ¿De acuerdo? Entonces la simplificación es la simplificación estratégica, no la simplificación por la simplificación. Yo les pongo un ejemplo. Cuando yo comencé a dar clases de primero de secundaria, si no mal recuerdo es primero de secundaria cuando se ve historia universal, no, me equivoco porque se ve historia regional. Yo entraba con la clase de historia universal y me llevaba algunas semanas a hablar sobre la antigüedad. Y poco a poco, al paso de los años, pues terminé con la antigüedad reducida a 2 páginas. Dices, a ver, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo es posible? Si nosotros tenemos en la antigüedad miles de años, cientos de culturas, procesos formativos germinales fundamentales para entender la civilización y la historia humana. ¿Cómo lo vas a ver en 2 páginas? Arrastrados por el concepto de la simplificación para que los alumnos aprendan mejor. Otro engaño es el concepto de lo práctico, no teoría, práctico. Y de modo práctico puedes hacer idiota a una persona porque no entiende las implicancias, no entiende los razonamientos y no entiende los principios que norman, que le dan sentido, que van dándole toda su envergadura al conocimiento humano. Claro que hay un apartado para la práctica. No hay que caer en el otro extremo. No. Pero la práctica y la teoría se presentan como una unidad indivisible. Ojo, ¿no? Ojo, porque hasta cuando hablamos hacemos cosas. Entonces la teoría no está desabastecida en su interior de elementos prácticos. Y la práctica sin teoría no tiene sentido. Es un acto, pero no es una actividad. O sea,
no tiene un horizonte, no tiene metas, no tiene un orden, no tiene sentido. Y ese no es el trabajo productivo humano, es el trabajo esclavo. Es el trabajo esclavo. Ojo, caigo un poco en contradicción porque muchas de las ciudades, los palacios, las pirámides, los monumentos que nos causan tanto orgullo como civilización, pues fue hecho por esclavos, por mano de obra cautiva. Ojo, no, porque hay una historia de la esclavitud que hay que conocer. De hecho, se tiene una teoría en la que se explica el nacimiento del alfabeto en las cuevas, en las minas de Chipre, donde trabajaban esclavos. Claro que no eran esclavos incultos, eran esclavos de distintas naciones y muchos de ellos eran hombres ilustres. Ahí se tiene registro de uno de los primeros eh, antecedentes donde se consigna la existencia de un alfabeto. Toda una metáfora, ¿no? Toda una metáfora. En las cuevas, en las cuevas donde trabajaban los esclavos, se consignan los alfabetos, ¿no? Y ojo, porque los alfabetos es fundamental para la existencia de una modalidad de la mente humana abstracta y conceptual. Me he salido de tema, pero la cuestión no está tan errada. La cuestión está en que nosotros necesitamos planear nuestro trabajo. Nosotros necesitamos tener una planeación muy rica en elementos, muy ambiciosa. Les insisto, no me estoy sacando esto de la manga, es la tendencia universal. La planeación del maestro que dice, el lunes me toca dar historia y voy a abordar el periodo revolucionario y los primeros años postrevolucionarios y nada más. Esa planeación es programar y no es planeación en el estricto sentido. Es programar los contenidos que vas a ver el día lunes. Y es importante saber qué clase sigue. Bueno, oye, qué clase farsante eres si vas el lunes y no sabes ni qué tópicos ni qué temas te tocan. Pero la planeación apenas ha empezado cuando tú dices qué tipo de contenidos voy a abordar el día lunes. Es la semana 5. ¿Qué contenidos curriculares tengo que abordar en la semana 5? Apenas empiezan la planeación. La planeación parte del alumno, parte de un momento en el desarrollo del alumno, en la diversidad, en la orografía, no sé si se entiende la metáfora, en la diversidad de desarrollos, de momentos específicos de su desarrollo que te presenta cada alumno. La niña que está aquí enfrente, el niño que se distrae mucho que está atrás, el niño que tiene problemas de disciplina aquí en el medio. Esa diversidad, esas capas superpuestas, ¿sí? Que te presenta un aula, tú tienes que tenerla en cuenta en la planeación. Porque lo importante es cuando tú, de manera maravillosa, no sé cómo llamarla de otra manera, que empatía. Ojo, porque es un concepto muy viejo que ya está muy cuestionado en la antropología. Nace como un instrumento de análisis de otras culturas, de culturas subalternas, de culturas subdesarrolladas, ¿sí? Y entonces la idea era ser empático para comprender la complejidad, cómo se integra esa cultura ajena al antropólogo. Ponerse en los zapatos, empatía. Pero no tengo otra manera de decirlo. Hay elementos empáticos
Cuando tú empiezas a reconocer, a ponerte en la perspectiva de cada uno de los niños y empiezas a ver, a imaginar, a hacer una inducción de cómo resuena, otra vez la metáfora de la caverna, ¿no? Cómo esos ecos se van a suscitar en la mente del niño real, de tu alumno. ¿Cómo vas a hablar de la Revolución Mexicana con los antecedentes que has puesto a la clase? ¿Sí? Que son antecedentes estratégicos. Ojo, antecedentes. Siempre trabaja en las clases con antecedentes. Tiene que hacer un trabajo previo, muy estratégico, muy suspicaz. Vas a tocar elementos centrales. Profesor, ¿puedo interrumpir un momento? Hay algunos compañeros que están pidiendo entrar, creo que ya son varios, ahora sí es para que le dé acceso a todos y continúe. Perdóneme, porque una vez que empiezo a hablar, Sí, no, no se preocupe, también estamos dejando que se juntaran más para que ya fuera de un solo ajá, perfecto, entrenamiento. perfecto. Bien, ¿qué les decía? Pues ustedes van estratégicamente segmentando su planeación, van dando antecedentes que son materia prima para lo que vas a desarrollar en la siguiente clase, en la siguiente semana, en el siguiente mes. El plan estratégico que nosotros vimos en el video que les compartí es un elemento que no solamente es negativo, no, no, no. Es un instrumento, es una forma de abordar el tiempo que lo desdobla y que multiplica las capacidades productivas del ser humano con la anticipación, con el plan A y con el plan B, y multiplica la capacidad del ser humano para abordar la realidad y ponerla a su servicio. Se trata de poder, es un poder intelectual. Y entonces tú vas con esos antecedentes imaginando cómo impactará, cómo habrá un eco en la mente de cada uno de tus alumnos y en el grupo en general. ¿Qué actividades vas a desarrollar y con qué actividades vas a fortalecer y con qué actividades vas a dosificar la actividad para que los alumnos que cuentan con mayores dificultades puedan escalar, avanzar un paso? No puedes hacer una planeación, tienes que hacer varias planeaciones. O sea, la planeación no es la programación. La planeación es un instrumento que te debe permitir reconocer en el diagnóstico que has hecho, reconocer la realidad que se va a presentar cuando desarrolles tus temas. Y tiene que ser una, una caja de herramientas que llegue incluso hasta los elementos didácticos y también los elementos narrativos. Me explico. Tú vas a imaginar una clase, vas a hacer un trabajo casi, casi como el del escritor de ficción, el literato, anticipándote a las situaciones que vas a vivir el día lunes. Es un trabajo titánico, pero resulta que es la tendencia universal. El maestro que lleva su diario y el maestro que hace planeaciones densas. ¿Qué significa planeaciones densas? Bueno, pues agárrense bien a su silla. Significa que todos los elementos que intervienen y le dan su identidad particular a tu salón de clases tienen que ser expresados en la planeación. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a hacer feedback? ¿Cómo vamos a traer un pequeño resumen de la clase anterior? Leyendo las tareas, haciendo una lectura resumida, hablando libremente acerca de la clase anterior o destacando conceptos claves que nos hacen recordar de manera grupal lo que vimos la clase anterior.
con preguntas abiertas, con preguntas cerradas. El maestro tiene que ser un lector voraz de didáctica, porque todas las técnicas, todas las estrategias, todos los herramientas, los instrumentos que te ofrece la didáctica, hay que emplearlos estratégicamente, hay que emplearlos pragmáticamente. Acá no es una cuestión de enfoques, no es una cuestión de marcos teóricos. El marco teórico que nosotros tenemos es la teoría sociocultural de Vygotsky, que entiende perfectamente bien que en la actividad conjunta, en la actividad conceptual, intelectual, que supone retos, que plantea la actividad escolar, el maestro a su alumno, implica censos, implica rupturas conceptuales en su mente, reacomodos, saltos cualitativos. O sea, el maestro tiene todas esas cualidades. Y entonces empieza a hacer una descripción densa, jugando con todos los elementos que intervienen en su clase. Va desarrollando la actividad y va anticipándose, porque conoce el perfil de sus alumnos, la forma como se distribuye irregularmente el conocimiento en ese escenario. Es una geografía viva, hecha con la diversidad psicológica, mental, emocional de los niños. Entonces, ojo, porque la planeación es intervención anticipada. Si tú no tienes ese elemento activo, tu planeación adolece, tu planeación tiene una limitante. La tendencia es, pues, hacer narraciones, historias con lo que vas a hacer, con lo que va a pasar y cómo vas a atajar y cómo vas a intervenir en las situaciones que tú estás previendo. Y la planeación tiene que tener este componente emergente. El componente emergente quiere decir que has reconocido la zona de desarrollo próximo potencial. Yo estoy seguro que conocen ya a estas alturas esta noción, la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo próximo potencial. Entonces conoces lo que tus alumnos pueden hacer por sí solos y puedes entender, prever. No es un cálculo aritmético, ¿no? La mente humana no responde a esas cuestiones, pero sí estar preparado para lo que es esperable en clase. Y entonces, ¿cómo actuar en circunstancias que has considerado en tu planeación? Las planeaciones densas, pues, tratan de abarcar la realidad de la escuela, la realidad del salón en una actividad como una realidad orgánica. Y el maestro como el gran director de esta orquesta. ¿Es mucho trabajo? Sí, es mucho trabajo. ¿Se demanda muchas capacidades intelectuales del maestro? Sí, sí se demandan muchas capacidades. Veamos a los países que han implementado esas estrategias y se dan cuenta que el maestro no está solo en el aula. El maestro no es una persona aislada, sola. Y la secrecía del aula se ha acabado. El maestro aislado con sus alumnos con la puerta cerrada para que nadie los distraiga,
es un asunto que queda en el museo de la pedagogía. Lo que hay son tutores, hay pasantes, el maestro cuenta con mucho auxilio. Mientras el maestro desarrolla una parte de la clase, hay otras personas, otros actores que están alentando, que están monitoreando, que revisan que los niños tengan todo dispuesto en sus bancos, que estén trabajando. Y cualquier duda, despejarla y ponerlo a tono con los demás. Entonces, el maestro cuenta con un sistema de tutorías que le permite ir integrando continuamente el trabajo y canalizándolo, dándole, orientándolo pues, hacia las metas de la actividad. Me refiero concretamente a este país y su sistema educativo, Finlandia. Lo que visto de manera centrada en el aula, y son los elementos que ustedes pueden verificar. El maestro no está solo. Hay muchos actores en el salón de clase. Una de las cosas que es digna de destacarse es que los alumnos pasantes de maestros están ahí. Están observando cómo lo hace un colega con experiencia. La clase es pública. Y ojo, la tendencia es integrar a los padres. De tal manera que nosotros iríamos avanzando, no me refiero al caso concreto de Finlandia, me refiero a la tendencia universal. Claro que la clase tendría que tener un poco de secrecía o tendría que ser una clase con muros de cristal, donde todo el mundo observe. Si se respeta la jerarquía, si hay un orden, si todo esto está trazado programáticamente, no veo ningún problema. Porque yo creo que sería un evento mental muy poderoso ver a dos adultos discurrir, debatir sobre tópicos interesantes para los alumnos, que vieran cómo dos adultos, dos maestros, intercambian ideas, conversan sobre un tema inteligente. Los debates públicos en México son pobrísimos, pobrísimos. Tú vas y asistes a la discusión entre dos políticos, te vas para atrás, no, la riqueza de ideas, la riqueza de contrastes, los enfoques encontrados en un debate público permiten crear ciudadanía inteligente. Imagínense este acontecimiento en la mente del niño, verificando la discusión bien entendida, el contraste de ideas entre dos adultos sobre un tópico. El debate es una cuestión que tiene enormes efectos intelectuales, ¿no? Ahí están las ágoras griegas, donde de hecho nace la filosofía. Unos hombres dramatizaban, unos hombres actuaban, y en el foro, en el ágora, los griegos discutían entre ellos. Esto es una matriz enorme para poner bajo cuestión al ser humano, el drama de vivir. Y entonces el debate público creó la conciencia filosófica. Nosotros volteamos a ver el debate público en México, cierren todas las puertas, o sea, es de muy bajo nivel. Es de muy bajo nivel. Cuando se discute la educación, rápido, vámonos a las cuestiones salariales. A ver, son muy importantes las cuestiones salariales.
pero cuando nosotros debatimos de educación, debatimos sobre el desarrollo intelectual humano, sobre las condiciones que propician el desarrollo intelectual de los niños y cómo puede una institución especializarse en el desarrollo de la mente, no en cuestiones salariales. Entonces, el debate público está permanentemente desvirtuado y muy empobrecido. Nosotros necesitamos elevar el debate público y nosotros necesitamos elevar el debate en la escuela y nosotros necesitamos planear todo esto en función de crear un niño nuevo, un niño que quiera participar en el debate, que quiera aprender, que quiera ir a la escuela porque aprende cosas y se siente bien aprendiendo. Lo que tenemos hoy no es eso. Lo que tenemos hoy es muy otra cosa, por decirlo suavemente, ¿no? Centrémonos en la planeación. Nosotros tenemos que tener todo esto en cuenta para cambiar radicalmente ya nuestra planeación para el día lunes. O sea, nosotros tenemos que tener ya en nuestra mente el concepto de la clase, del aula, de nuestro grupo, como una totalidad. Y tenemos que poner en función el programa, tenemos que ponerlo en función de esa noción. Y entonces hacer una cuestión clave, trazar estratégicamente nuestra actividad para que todos aprendan en su rango, en su horizonte, que avancen, que consoliden su conocimiento. Se ha acabado el tiempo, vamos a hacer una pausa, pero vamos a continuar en este momento con el mismo link. ¿De acuerdo? Ahorita nos vemos. De acuerdo, profesor. No quiero abusar de ustedes, pero sí necesito compartirles una imagen que está en el video que les compartí previo a esta cita. Permítanme, lo voy a localizar aquí entre los documentos compartidos. ¿Se alcanza a ver? Sí, ya lo estamos viendo. Es el documento que les compartí a los compañeros de la clase de entre semana. A mí me pareció legítimo mostrárselo a ustedes porque ahí están antecedentes históricos que pesan mucho en la planeación como herramienta para dirigir, para darle forma a la clase, ¿no? Para anticiparte y para intervenir. Y entonces los momentos de la planeación, en este caso, admito algunos compañeros. Bueno, pues resulta que está plagada de una noción, la planeación como gestión escolar. Y es una cuestión que hay que ser muy conscientes de ella, ¿no? Lo que pasa es que la planeación tiene un antecedente histórico con el Estado exigiendo metas, estableciendo con cierto rigor los resultados y la consignación en determinados reactivos, porque la planeación era considerada desde un punto de vista político, de un plan institucional, con miras a la formación de cuadros y de recursos humanos subordinado a un plan anual, quinquenal de los Estados-nación, que yo pienso que visto así, de manera general, fue el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, el Estado interventor, el Estado que planea, el Estado que
intervienen todos los elementos de la economía y que establece planes, que va monitoreándolos. Y entonces la educación formaba parte de ese plan. Es un antecedente muy fuerte y ahora nosotros vemos esta tendencia a considerar el plan como gestión escolar. Ojo, porque no estamos nosotros acostumbrados, porque el maestro mexicano es considerado un empleado, una persona que sigue consignas y que en cada reforma se le dice qué hacer y el maestro se limita a decir, sí, sí. Y entonces la parte más crítica del maestro mexicano es decir, pero si ya lo hacíamos esto, porque son las cosas que le ordenan y son las cosas que ejecuta. Y ahora le llaman a gestionar la escuela y se siente un poco perdido. Pero aquí está el diagnóstico, los escenarios, los futurables, ¿sí? Los fines, que son los futuribles, que es una diferencia importante, ¿no? Los futurables son los escenarios deseables. Los futuribles son los escenarios posibles. Entonces tú vas a unir estas utopías, estos deseos, y los vas a realizar uniéndolos con los recursos que tienes, con los medios. Voy rápido porque ustedes vieron el video, porque lo van a volver a ver y van a hacer un resumen, una reflexión. Pero sí es... Cuando tú desplegas políticas, estrategias, programas, acciones, tienes en cuenta presupuestos, que es un verdadero hándicap en México, es una verdadera limitante, un condicionante muy importante. ¿Sí? Y que vayan poniendo cimientos para lo que nosotros vamos a conseguir. Yo les explicaba que las políticas tienen que ver aquí con las acciones institucionales. Es una cuestión muy interesante, me gustaría, siento muchas ganas de explayarme por ahí, porque si una palabra, o sea, si hay un tema que nos lleva por el camino de la planeación como gestión escolar, es el término política. El maestro tiene que gestionar, el maestro tiene que generar políticas institucionales para intervenir y dar solución a los problemas académicos que va viendo como cuerpo académico, analizando los problemas escolares. Ojo, ¿no? Esto es válido para todos los grados. Yo me refiero mucho a secundaria, primaria, pero es válido para todos los niveles. Si yo les hablo de tener como política un plan de lectura que permita cubrir la expectativa, cubrir la meta ambiciosa de que todos los alumnos lean fluido, no me refiero a preparatoria. Sí, en preparatoria los alumnos no saben leer y escribir. Hay graves problemas de analfabetismo funcional en preparatoria. Hay graves problemas de analfabetismo funcional en todos los niveles de la escuela mexicana. Porque nos hemos quedado al nivel de la decodificación, de creer que la lectura y la escritura es relacionar un signo con un sonido. Y entonces hemos dejado interrumpida el proceso de alfabetización, que es sumamente más complejo que eso. Hacer a una persona lectora es hacer a una persona que sabe investigar, que sabe escribir un proyecto, que sabe exponerlo, que entiende perfectamente bien cómo reconfigurar, cómo incluir sugerencias, que sabe argumentar una posición.
y que sabe emplear distintas modalidades del texto para redactar una carta, un oficio, una petición, un ensayo, que sin duda es la forma más desarrollada del texto, que es un ensayo, es un debate escrito. Es un debate escrito. Ahí Tocqueville nos enseñó esta forma. Entonces, avanzar hasta este nivel y entender cómo los libros se comunican, dialogan uno con otro, que es la base de los ensayos. ¿Cuántos niños mexicanos, cuántos jóvenes, cuántos mexicanos han avanzado y han ascendido a ese nivel? Porque eso es estar plenamente alfabetizado. Muy pocos. Bueno, una meta menos ambiciosa, que todos los alumnos lean fluidamente. No estoy diciendo que comprendan plenamente una lectura. No seamos tan ambiciosos. Entonces, cuando tú ves un problema y hablas, por ejemplo, de la ortografía, porque no es un hecho superficial, les quiero decir algo con respecto a la ortografía. Cuando tú escribes y piensas cómo se escribe esa palabra, lo que estás haciendo es un acto intelectual. Subordinas tu voluntad a una regla. Y en el momento que escribes, piensas la palabra. Ojo. Entonces estás haciendo 2 veces ese acto. Es una condición intelectual. Es una condición intelectual por excelencia. Pensar, reflexionar. Y entonces cuando tú estás escribiendo y estás siguiendo la norma ortográfica, estás haciendo de una actividad mecánica una actividad intelectual. La ortografía es fundamental. No es suficiente, pero es un paso fundamental. Entonces, tener políticas en la escuela que los maestros gestionan y ponen en práctica para alcanzar ese logro, pues es increíble, es un salto revolucionario. El maestro mexicano no ha sido convocado, no ha sido llamado, no se le ha tenido la confianza suficiente, pero es la tendencia a que el maestro gestione, a que el maestro vaya desarrollando esas estrategias, esos programas, esas acciones, esas políticas. Entonces no pierdan de vista que la planeación, hasta el momento que la hemos analizado hoy, es una planeación como gestión, ¿de acuerdo? Y ojo, porque cuando entramos al aula, no debe de perderse de vista que también estamos gestionando allí. Que no es sentarse y rezar los contenidos que tú tenías ya programados. No, eso ya está en el currículum, está en el calendario, está en el libro. Está siendo deshonesto. Lo importante es entender cómo vincular el contenido con esta geografía diversa de mentes y cómo la conectas a través de una estrategia didáctica para alcanzar pequeñas metas escalonadas. Esa es la planeación. Cuando el contenido y cuando el niño van a su encuentro en el contexto de una actividad que tú has organizado para detonar en la mente del niño ciertos aspectos que están subordinados a un plan mayor. Que el niño aprenda a leer y escribir, que el niño aprenda a expresarse,
que el niño pueda hacer con su letra un pequeño pensamiento. Ojo, se vale volver a la escuela tradicional si tú lo pones en función de un plan que propicie el desarrollo intelectual. En Francia, las noticias indican de hace aproximadamente un año, 8 meses, que la orden es volver a las planas, al dictado. Nosotros vemos con mucho deseo y con mucho asombro los logros de la escuela finlandesa. Yo deseo una escuela así en México. Soy partícipe de ese deseo. Pero afuera de la escuela finlandesa hay un centro cultural y atrás hay un centro deportivo y hay un costado, hay una sala de teatro y por el otro costado hay una biblioteca. Ojo, el maestro tiene un estatus social y el conocimiento goza de un estatus social enorme. Es una sociedad que se ha volcado a hacer de sí misma una sociedad culta, sana. Y cuando Finlandia, ojo, compite no con nosotros, no con Europa, sino que compite en la arena con otros países, sobre todo asiáticos, ojo, no le va tan bien. En matemáticas, Corea del Sur le dice quítate que ahí te voy. Vean, no me crean. A mí me gusta mucho que haya incredulidad y que investiguen. ¿Cómo imparten matemáticas en Corea? Ves a todos los alumnos de pie rezando las tablas. ¿Nos ayuda con el micrófono, por favor? Por favor, porque como estoy compartiendo pantalla, no... Es un trabajo mecánico, es un trabajo ritual, es un trabajo sistemático, como la escuela tradicional. Ves a los niños coreanos, 2 por 1, 2, 2 por 2 son 4, 2 por 3, así, todos. Nosotros lanzamos una cacería, una crítica demoledora en contra del sistema tradicional de clase y dejamos al maestro sin el modelo sustituto. Nosotros agarramos, como dice el dicho, y tiramos la cubeta con el agua, pero con el niño adentro. Y nos quedamos sin definir un modelo, el modelo adecuado. Y perdón, pero así no se hacen los debates, así no se hacen los análisis, así no se hacen las críticas. Nos falta mucho para elaborar una crítica mesurada, una crítica verdaderamente intelectual, que pueda desmontar las partes de un fenómeno, ver cómo funcionan estas partes entre sí y trazar una ruta de superación de las dificultades que tenemos de participar con ese enfoque. Y esta cuestión implica hacer una síntesis, hacer una antítesis, ¿de acuerdo? Y trazar el camino. La tesis y la antítesis como que no nos sale todavía. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo es a tientas buscando una reforma educativa
que parece simple y llanamente una reforma burocrática, una más. Ahora, yo tengo esperanza porque hay una cuestión que supera todas las propuestas de reforma anteriores, que es escuchar al maestro. Dice, bueno, a ver, maestros, la planeación implica gestión. En el Consejo Técnico Escolar, bien usado, bien entendido, se debate la escuela y se toman acciones para la escuela. ¿Qué tipo de acciones están teniendo éxito? Entender que la reforma la hacemos todos y que la reforma la estamos haciendo, ¿sí? Desde abajo, me da un poco de esperanza. Vamos a ver si el maestro está a la altura. Yo confío, porque hay muchas tradiciones subyacentes en el trabajo escolar que superviven, que están allí, que prevalecen. Entonces nos vamos a dar cuenta, nos vamos a atrever a ver con nuevos ojos la escuela tradicional. No es porque la escuela tradicional esté bien, yo no he dicho tal cosa. No se ponga palabras en mi boca, ¿no? Estoy diciendo que tiene que verse pragmáticamente a la luz de una nueva teoría los elementos, los componentes positivos que están en el interior de la escuela tradicional. Nos vamos dando cuenta que los países que han hecho reformas serias a su sistema educativo han caído en cuenta de la importancia de el trabajo rutinario, del trabajo sistemático. Cuando tú tienes un plan, ojo, ¿no? No creo yo tener toda la verdad, yo creo estar en el umbral de un debate. Vamos a ver si se suscita algún día. La cuestión está en que el niño que no se expone de manera cotidiana, de manera sistemática a una actividad, es imposible que intelectualice esa misma actividad. No, si no lo comprenden, no se preocupen, son cuestiones a las que voy a volver una y otra vez, ¿no? Bien, vamos a continuar. Eh, por último, yo les comentaba que el trabajo de gestión, el trabajo de planeación visto como gestión, implica que tú estés permanentemente evaluando y teniendo control. Control en el sentido de monitorizar, monitorear, ¿no? Estar entresacando ciertos elementos que te permiten ir revisando los errores, ajustándolos. Es un trabajo artesanal, pues una bonita palabra, yo creo que sí es válido, ¿no? Es un trabajo duro, sí es un trabajo duro, como todos los trabajos que son duraderos. Es un trabajo que implica definir los perfiles de la mente futura. Es un trabajo. Empecé la clase hablando del poder, ¿no? Y el poder, si algo significa, es definir la mente, ir dándole un perfil a la mente, ir configurando la mente de personas que van a pensar, que van a actuar, que van a tener una conducta en el futuro que tú has planeado. Esa es la auténtica, lo que subyace a la noción de poder. Entonces nosotros necesitamos ir con mucha, pues me he negado todo este tiempo a decir la palabra esta, pero astucia, con una mente estratégica. Ahí están los contenidos, ahí está el currículum.
Ahí están los problemas escolares. Cuando tú te propones cómo abordarlos y superarlos, ahí estás haciendo una verdadera planeación. Yo creo que es el centro de lo que he querido decirles la clase de hoy. Superar el concepto de la planeación como programación, que es una tomadura de pelo, ¿sí? Como si yo viniera aquí a decirles lo que yo programé en la semana. Ah, voy a decir esto, pero no tengo un plan escalonado, estratégico. Vas a llenar el tiempo con un poco más o con un poco menos de gracia. Me salió, dice el maestro, me salió, le pegué, vas y juegas a la suerte, pues. No, la planeación empieza cuando tú ves en el mapa cómo niños reales tienen dificultades específicas y tú tienes una estrategia. A mí me gusta mucho el concepto de la terapéutica, ¿no? Porque vas a dosificar y vas a trazar un plan muy específico para intervenir con el perfil que te establece, a que te sujeta un niño real. Es un trabajo enorme, enorme. Bien, nosotros hemos planteado hasta aquí cuestiones que pueden parecer teóricas, muy generales. Me parece que no ha sido ocioso entender perfectamente bien qué conceptos prevalecen, cuáles son las nociones que se han puesto casi como un obstáculo para la maduración, la creación de un modelo de planeación diferente, más productivo, donde el maestro esté más activo y tenga una mente más suspicaz, donde intervenga de manera más voluntaria e inteligente, propiciando el desarrollo cognitivo de sus alumnos. Que entienda perfectamente bien, ojo porque lo mencioné en el video, que las clases son un pretexto para el desarrollo intelectual. Que tiene que estar subordinados a un plan general que es el desarrollo intelectual humano. Entonces nosotros, la clase que viene, entraríamos de lleno a la planeación. Yo voy a traer ejemplos concretos. Vamos aquí a abordar los elementos que componen la planeación de una clase real, concreta. Y entonces vamos a ver sus debilidades, sus fortalezas, ¿no? Vamos a ver una planeación en el curso de los días. Vamos a ver una planeación débil, vamos a ver una planeación fuerte, porque cuando tú vas en el día a día, lo siento, ¿no? Pero la cotidianidad se impone y el maestro se hace cómodo y entonces el maestro hace como que hizo la planeación y entonces ves esos rastros, ¿no? Una planeación fuerte, robusta, y ves planeaciones débiles, planeaciones como programación. No sé si hay comentarios, preguntas. Eso ya estaría en el plan de la siguiente clase. No sé si voy a grabar la clase y mandárselas con nuestro amigo Gualberto, o, o grabo la clase y nos vemos, o nos vemos y desarrollo la clase junto con ustedes. Yo mandaría algún artículo en la semana, un artículo que quiero que sea breve. No quiero ya llenar los demás documentos.
hay que hacer el resumen, hay que ver los videos que les mando. El día de hoy les mando el video de la primera clase, ¿no? Hay que verlo todo y hay que hacer un resumen. Ojo, el resumen no significa que vayas punto por punto con todo lo que tocó el maestro, ¿no? Vale si es un asunto que tú destacas y que haces una reflexión. O tomas los puntos centrales y haces una reflexión general. Si alguien es un poco más metódico y no puede actuar de otra manera y se va punto por punto, hay mentes que funcionan así. Es válido. Yo leo de modo patológico todo, ¿no? Todo lo leo. Entonces, me parece muy interesante a mí revisar en alguna reflexión personal cuando los alumnos me muestran su mente y dicen, el maestro consideró esto, me pareció interesante porque me recordó, ves la artesanía de la escritura, me gusta, ves un esfuerzo intelectual genuino. Ahora, si es muy breve, ya saben que a mí me gustan los pocos pelos pero bien peinados, ¿no? A mí esa idea de es cultural, de creer que si estás desesperado y el corazón lo tienes como liebre, entonces si estás trabajando, conmigo no va, ¿no? Conmigo no va, no, nunca he estado de acuerdo yo con esa, la tensión, el trabajo abrumador, el veámonos a las 7 de la mañana, no, que sí a las 6. Nunca he creído yo en ese tipo de cosas. Y en el darles una carpeta, ¿no? Que parece un expediente judicial y echarles otro y pedírselos para mañana. Tampoco he creído yo nunca en ese tipo de trabajo. Creo en el trabajo lento, creo en el trabajo pequeño, en el trabajo profundo, eso sí, breve, despacio, pero profundo. Eso es lo que yo creo, ¿no? Entonces, yo les voy a pasar en lo que pueda rescatar de esta clase tan breve. Les paso con Gualberto el video de la clase anterior. Hay que revisarla y voy a mandarles un documento breve, como el primero, que nos haga una reflexión sobre la planeación. ¿De acuerdo? Nos estaríamos viendo el día sábado. Sí, sábado 17. Así es. Sábado 17. Ya les diré yo cómo. Si les mando el video, si yo lo edito, si hago la clase junto con ustedes, ya lo veremos. Me resta agradecerles. Me da mucho gusto estar con ustedes, que me den la oportunidad de platicar las cosas, pocas cosas que sé. Y pues espero que se cuiden mucho, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, maestro. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, maestra. Un placer. Nos vemos. Un placer. Gracias, profe. Bye. A ustedes. Bonito.